Buenas tardes, mi nombre es Yani Fernanda Batalla Prado y aportando a la pregunta en la historia de 1958 a la era de Uribe, cómo el poder o poderes han querido nublar o desdibujar la verdad en entramado social. Alrededor del siglo XX, en la historia de Colombia, hubo una serie de acontecimientos, hitos que hoy por hoy marcan como tal a todo el país. El poder del Estado corrupto imposibilitó en gran manera las formas de avance del mismo, y aunque el país haya tenido una transformación en general, hoy pesan más los trasfondos negativos que el gobierno con sus poderes intenta nublar la verdad, como actos violentos, corrupción, opresión, alianzas con grupos armados, cambios políticos y movimientos sociales. ¿Cómo el poder de los poderes han querido nublar o desdibujar la verdad en el entramado social? El Frente Nacional, uno de los participantes, o los grupos como L19, entre otros, siempre utilizaron todo tipo de medios para difundir una mala información, ¿sí? Información para sembrar incertidumbre, miedo, desconfianza, y de una u otra forma eso influencia al hombre, al individuo, a la sociedad para cohibirse a expresar una percepción de la verdad, de nuestra propia verdad. Ahora bien, hablemos de narcotráfico. El narcotráfico para nadie es un secreto que en sus tiempos sí fue un gran influenciador, un gran exponente a la violencia, un gran exponente a la corrupción, ¿sí? En la década de los 90 marcó como tal al país. Este fue, este fue como que esa mancha negra, ¿sí? A la que muchos no queríamos meternos, pero que realmente por, debíamos someternos. En la actualidad podemos decir que por los muchos procesos que pasó el país, por ciertos acontecimientos, pudo alcanzar una transformación en la sociedad, ya sea a nivel político, social y cultural. Sin embargo, estas transformaciones fueron limitadas porque no hubo el mayor acompañamiento, no hubo los mecanismos necesarios, no se tomó como mucha carta al asunto y se dejó llevar de las amenazas, de la violencia. Pero por eso, a pesar de todo, Colombia aún sigue azotada y sigue doblada la violencia por los conflictos armados, ¿sí? Las reformas contribuyeron en mucho, pero se puede decir que el país no ha alcanzado en su totalidad un 100% a nivel nacional o también mundial, y por eso seguimos marcados en ese profundo legado, ¿sí? De una violencia. Cordial saludo, mi nombre es Dana Solano y hoy voy a presentar dos problemáticas que son muy comunes en Colombia. Y esto ha influido en la percepción de la verdad del pueblo colombiano. La primera es la corrupción y cómo ha sido un problema durante décadas, donde los funcionarios corruptos han manipulado la verdad para encubrir sus actividades ilícitas y proteger sus intereses personales. Eso ha debilitado la confianza en las instituciones y la capacidad del sistema judicial para establecer la verdad y rendir cuentas. La segunda son cómo los medios de comunicación son controlados o influenciados por el poder político o económico a lo largo de los años, siendo utilizados para difundir información falsa o sesgada que beneficia a ciertos grupos de poder. Esto ha contribuido a la desinformación y ha dificultado que la verdad prevalezca en el debate público. Un claro ejemplo de cómo el poder del Estado ha querido nublar la verdad está en el hecho ocurrido en el Frente Nacional,
donde las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 fueron fraudulentas, donde por elección de la población el triunfo era para Rojas Pinilla, pero se ocultaron los resultados del proceso de votación por parte del gobierno, suspendiendo las informaciones parciales, para luego proclamar el triunfo del candidato Misael Pastrana. La democracia no fue verdadera, por lo tanto, se levantó la protesta y las armas con el movimiento guerrillero del M-19, que reunía universitarios, cristianos, guerrilleros e intelectuales para pelear en contra del Estado. Se ocultó la verdad al pueblo y se manipularon los medios de comunicación, dando la difusión de noticias manipuladas por el Estado, limitando el acceso a la verdad, donde la gente solo ve y oye lo que el Estado quiere. Bienvenida tutora, bienvenidos compañeros. Hoy quiero hablar un poco de los falsos positivos y cómo en la historia colombiana hemos presentado diversas situaciones y problemáticas donde el poder ha anulado la verdad hacia la sociedad y hemos sido engañados. Entre el año 2003 y 2008 fuimos testigos de los conocidos falsos positivos en el gobierno del actual expresidente Álvaro Uribe, en el que de manera consciente y planificada se asesinaban civiles y se presentaban públicamente a la sociedad como víctimas entre el combate del ejército y los grupos al margen de la ley como las FARC, paramilitares u otros grupos guerrilleros. Según la JEP, los asesinatos superaron los 6.400 casos y los militares han asumido la responsabilidad de los falsos positivos. No solo con esto, además se crearon fosas comunes donde los cuerpos eran desaparecidos y enterrados como NN. Finalmente, quiero recordarles que todos estos falsos positivos fueron engañados e ilusionados para llegar al punto de asesinarlos y convertirse en un falso positivo más para la historia. De esta manera podemos observar cómo el poder y el dinero siempre va a opacar la verdad hacia nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por vernos y esperamos volverlos a ver pronto. Hola, yo soy Stephanie Ramírez y hoy vamos a hablar de la violencia bipartidista, la violencia neoliberal. Hoy exploraremos cómo el poder ha intentado nublar o desdibujar la verdad en el entramado social de Colombia desde 1958 hasta la era de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, entonces comencemos. Desde el histórico Acuerdo del Frente Nacional en 1958, Colombia ha experimentado una serie de desafíos en la búsqueda de la verdad y la transparencia en su entorno social y político. Desde uno de los primeros métodos utilizados por el poder para distorsionar la verdad fue el control de la información. Durante décadas, los gobiernos ejercieron un férreo control sobre los medios de comunicación, limitando la libertad de prensa y manipulando la narrativa pública a su conveniencia. ¿Qué ejemplo conocemos de esta manipulación de la información? Por ejemplo, durante años se ocultaron numerosos casos de violencia y abusos de derechos humanos, lo que dificultó que la verdad saliera a la luz y se hiciera justicia. Además del control de la información, la propaganda política también ha sido una herramienta poderosa para distorsionar la verdad. Durante las campañas políticas hemos visto cómo se difunden mensajes destinados a demonizar a los opositores y a exagerar los logros propios, creando una imagen distorsionada de la realidad. La negación de la violencia y los abusos también ha sido una táctica común utilizada para encubrir la verdad. Un ejemplo claro es la negación de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, donde se minimizó la violencia y se negó la responsabilidad de los perpetradores. Y no podemos olvidar la manipulación de la justicia y la corrupción que han permitido que los poderosos eludan la rendición de cuentas y distorsionen aún más la verdad. En conclusión, reconocer y enfrentar estos intentos de desdibujar la verdad en el entramado social es crucial para construir una sociedad justa y transparente. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Recordemos siempre la importancia de buscar la verdad y la justicia en nuestro camino hacia un futuro mejor para todos. Gracias.